Perfecto, entonces otra vez volvemos. Cuéntenme si se está escuchando, si se escucha. ¿Se escucha claro? No hay problema para poder comenzar. Cuéntenme. Quédenme ahí en el chat, por favor interactúen. Si se está escuchando bien, si se está escuchando claro, para poder comenzar la clase ya fuerte, en forma. Entonces, ¿se está escuchando? ¿Se escucha claro o no se escucha? ¿Se me escuchan? ¿Listo? ¿Dijeron que sí? No han dicho nada. ¿No han dicho nada? Porfa, contéstenme para saber si se está escuchando, para comenzar a desarrollar esa segunda parte de la clase. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 9. Listo. Por favor, cuéntenme si se está escuchando o no. Sí, ayúdennos. Ayúdenos porque pues, es necesario saber para poder arrancar. ¿Qué sí dice Jorge? Listo. Ahora sí, Gracias, comencemos, Jorge. tranquilo, gracias. Qué pena con ustedes. Listo, entonces ya ahora sí, vamos a comenzar. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, primero quiero darles las gracias porque esta clase ha estado chévere gracias a ustedes. O sea, sin ustedes no hay clase. Y recuerden, o sea, lo primero que quería hablar, la primera parte de la clase, era simplemente tener en cuenta que es necesario tener un bienestar para poder educarnos. O sea, yo estoy en contra de empezar a botarles a ustedes tema. Vamos a aprender un tema y ustedes son unas maquinitas, un banco donde yo meto tema y después me vomitan todo en un examen. No, chicos y chicas, absolutamente todos necesitamos tener un bienestar, ¿cierto? Entonces, llegamos a estas 3 dimensiones del bienestar. Primero necesitamos saber ser, ¿sí? Es importante que si nos educamos, la educación nos lleva a ser mejores personas. ¿Bien? Por eso les digo que primero necesitamos estar bien, lo que les digo es hacer ejercicios de respiración, ejercicios zen, ejercicios para decir, oh, adiós ansiedad, esa ansiedad tan típica de esta cuarentena, de esta virtualidad, ¿verdad? Me importa que estemos bien, que hayan comido. O sea, son cosas que ustedes van a decir, ¿y este man por qué no está hablando de eso? Y les estoy hablando de esto porque para que pueda haber una buena clase, para que pueda después haber unos buenos resultados en unos exámenes, ustedes tienen que estar bien. Entonces lo primero es saber ser. Por favor, ¿sí? Dedíquenle tiempo a pensar y a reflexionar sobre quiénes son ustedes. La pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Sí, pero a saber, digamos, ustedes qué quieren para su vida. Y una muy buena manera de entender esta pregunta está relacionada con cómo actuamos nosotros con las otras personas, tanto conmigo como profesor, como con sus familias, con sus amigos, con la primera persona que se encuentran en la calle, con la persona que interactúan por redes sociales. Entonces lo primero es saber ser personas, y no solamente ser buenas personas, sino ser personas que en la sociedad, ¿cierto?, aportemos un granito de arena para dar un cambio. Entonces esa es la primera opción, saber ser. El segundo, que está muy relacionado, digamos, es el saber hacer. Y es que absolutamente todo lo que ustedes aprendan, traten de ponerlo en práctica. Ustedes van a saber, a entender que habrán cosas teóricas, obviamente un teorema, ¿cierto? Todo lo de factorización, todo lo matemático, las ciencias naturales, la física, las lenguas, las humanidades, todas las áreas del conocimiento, llevémoslas a una práctica, de una u otra manera. Poniéndolo en práctica, le vamos a dar un mejor sentido, tanto a lo que sabemos, como a nuestro bienestar como personas. Y tercero, saber. O sea, estudiemos. Nuevamente, me encanta esta idea que tenemos acá. La educación, la mejor herramienta que tenemos para la vida. Y es muy cierto. Y no significa que tienen que estar aquí sentados copiando y transcribiendo cosas y aprendiendo de memoria. No. Educarnos es, como les decía en la primera parte, aprender algo nuevo cada día. Algo nuevo. Aprendan algo nuevo cada día y pónganlo en práctica para ser mejores personas, para hacer mejor las cosas y también para que el conocimiento nos mejore. ¿Listo? Entonces, con esta base vamos a partir al comienzo de esta segunda parte de esta sesión de la clase de hoy, que es inglés, que lo primero, como hemos dicho, es una base. Entonces, si se dan cuenta, estoy aquí en un salón de clase bellísimo, muy bien adecuado, y está adecuado por una sencilla razón. Es muy sencillo, y es que si se ven, los argumentos que tenemos aquí son sencillos, no es nada de otro mundo. Tenemos una silla muy cómoda que personalmente me encanta, ¿cierto?, en la que puedo sentarme, que sinceramente la silla
en la que ustedes estén sentados o desde donde ustedes me vean, es el lugar desde donde están aprendiendo. Ustedes no pueden aprender sin una silla. No sé si alguien toma clase de pie, sería raro. Pero miren, el salón de clase es importante porque a partir de eso es como creamos nuestro mundo del entendimiento. Tenemos una silla, tenemos una mesa, digamos en esta mesa, ¿qué apoyo tengo? Tengo mis notas como profesor, con las cuales preparé la clase. Tengo mis armas para ejercer, que son mis marcadores. Tengo mi borrador, algo que comparto con ustedes y es la ayuda de un teléfono que nos permite acceder al conocimiento del mundo, donde cargo mis esperos y algo para tomar mientras damos la clase. Espero que, y creo que es muy necesario, que ustedes adecúen su espacio en el que ustedes estudian, lo adecúen para que sea cómodo, para que ustedes puedan tener un orden mental, que es muy importante. Bueno, entonces, vamos a comenzar ya fuertemente la clase de inglés, partiendo de esta base. Como ven, es un salón de clase, tengo mi tablero, ustedes espero que tengan su cuaderno de apuntes, o si lo hacen a partir de una herramienta digital, la tengan a la mano, es importante que tomen nota. Bueno, vamos a ir con el clásico de los clásicos del aprendizaje de inglés, son los pronombres personales, pero vamos a reflexionar con eso. Bueno, entonces tenemos los siguientes. Tenemos el famoso pronombre personal I, que siempre que ustedes lo escriban, lo van a escribir en mayúscula. Eso es un tip que a veces se nos escapa, pero siempre que lo pongan en sus textos o que lo vean, cuando lo lean, cuando lo representen textualmente, siempre va a estar en mayúscula. Bueno, vamos al siguiente clásico, que es el you. Seguimos con he, seguimos con she, it, nuevamente you, que ya vamos a ver por qué se repite, quizás ustedes ya lo saben. Perdón, se me fue uno, en este orden que es clásico, que es el we. Seguimos con el you y they. Bueno, este clásico de los clásicos del aprendizaje de lenguas en inglés es el que conocemos como pronombres personales. Ahora bien, ¿qué es un pronombre? ¿No? Es una pregunta sencilla, pero que a veces pasa como lo que vimos en la primera sesión. Creemos saber algo, pero lo más chévere de creer saber algo es saber qué es lo que no sabemos. Porque cuando sabemos qué es lo que nos cuesta nuestra dificultad, es cuando podemos aprender verdaderamente. Entonces les quiero hacer una pregunta, y es para ustedes, ¿cuál es la función o para qué utilizamos los pronombres dentro de un texto o dentro de un lenguaje, dentro de una lengua? Me gustaría que me contestaran, ¿para qué usamos los pronombres personales? Entonces contéstenme, interactuemos. Así chévere, la clase ahorita estuvo muy movida y me gustó porque ustedes interactúan. Entonces, ¿tenemos respuestas en este momento? No, dale chance, profe, dale chance. Vamos a ir pensando o sea, este clásico de los clásicos de las lenguas al aprender I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Para qué nosotros los utilizamos? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ellos dentro de un idioma? Tenemos una respuesta, profe. ¿Listo? Cuéntanos. ¿Quién? Miguel dice para sustituir nombres. Para sustituir nombres. Bien, esa es la respuesta que estaba buscando. Entonces lo conocemos. Digamos, en primer lugar ponemos los pronombres. Y sí, Sayan dice el pronombre señala a una persona o un objeto. Muy bien. Para poner el sujeto, dice Lilia. Muy bien, ahí están las respuestas. Entonces, vamos a empezar, digamos, a ponernos de acuerdo, pero, digamos, quiero tener en cuenta todas sus respuestas. ¿Cuál lo trae? Para identificar quién realiza una acción. Muy bien, es una indicación, nos ayuda a sintetizar. Para referirnos a las personas. Para referirnos a las personas. Sí, para referirnos a las personas y a los objetos, nos dijeron hace un momento. A los animales también, que ahorita la discusión es que un animal obviamente no es un objeto, sino es un ser que, bueno, hay que darle un lugar en el mundo. Pero, bien, ahí tenemos más respuestas en este momento. Por ahora no, profe. Listo, por ahora no, pero están, de momento las que están chéveres y con esas podemos desarrollar la clase. Entonces, siempre comenzamos generalmente en el inglés, en el desarrollo gramatical, comenzamos por los pronombres. Bueno, pero entonces lo que ustedes me decían es muy cierto.
Un pronombre reemplaza, ¿cierto?, un nombre, un sustantivo. Ustedes me van a decir, pero bueno, y ese proceso, ¿cómo se lleva a cabo? Vamos a poner un ejemplo y vamos a poner un nombre en general, que puede ser el nombre de nuestro país, Colombia, ¿cierto? Podemos poner el nombre de una persona, vamos a poner María. Podemos poner a un animal, que es el clásico de clásicos, que es el perro, ¿cierto? Podemos poner una cosa que, digamos, como estamos en un contexto de clase, puede ser un lápiz. Y podemos poner otro objeto que puede ser un auto, un carro, ¿cierto? Esos son nombres propios. No propios, sino nombres. Tenemos un nombre propio que es Colombia y María. Tenemos estos dos, ¿cierto? Tenemos nombres en general, que es un perro, un lápiz o un auto, ¿verdad? En un texto, cuando estamos, o generalmente en el desarrollo de un idioma, cuando nos estamos refiriendo a ellos, no siempre tenemos que estarlos nombrando, ¿no? Por ejemplo, de María, entonces, y María hizo tal cosa, y María hizo esta otra, y María hizo esta otra, sino que simplemente lo reemplazamos con un pronombre. O sea, en este caso vamos a quitar María y vamos a cambiar por she, ¿sí? La idea de un pronombre es la de reemplazar un sustantivo, para que no estemos repitiendo constantemente, repitiendo, y generando algo que se llama cacofonía, que es repetir y dando algo ahí como que uno dice, se puede cambiar, se puede sintetizar y dar una referencia. Entonces she nos va a dar una referencia de Colombia, de María, y nos va a dar una referencia de Colombia, y también nos puede dar una referencia de estos tres, tanto del perro como del lápiz como del lobo. Bueno, entonces tenemos quiero llegar a un tema en este sentido, que es el tema de la persona, ¿cierto? En inglés es totalmente importante. Y en inglés y en las lenguas en general, pero pues las clases de inglés. Entonces, nos vamos a quedar básicamente vamos a reflexionar y a pensar qué es la persona, ¿cierto? Como conocemos, entonces esta es una primera persona, esta es una segunda persona, estos son terceras personas. Nuevamente tenemos primera, segunda y tercera. Ya vamos a ver qué es esto de 1, 2 y 3. Bueno, cuando hablamos de I o cuando hablamos de we, estamos hablando de primera persona. ¿Qué quiere decir primera persona? Quiere decir que yo, o sea, en número 1, estoy involucrado o en la acción o la situación en la que se desarrolla la comunicación, ¿verdad? Entonces, primera persona hace referencia a que estoy yo ahí incluido, sea de manera singular, con singular me refiero a uno, ¿cierto? Soy yo, o en plural, en el que esté hablando, en el que me involucre a mí y a más personas, pero yo estoy dentro de ese grupo en el que me estoy involucrando. Tenemos no, profe, esta es mía. Hace falta de US, hace falta de nuestro. Listo. Ya vamos con, digamos, estos son pronombres de tipo personal. Ya vamos a hablar de pronombres de tipo posesivo, en el que ya habla de posesión y diferentes tipos de pronombres. ¿Listo? Pues está bien. Todas las dudas que ustedes tengan y todos los aportes que ustedes tengan, háganlo. Con eso vamos a ir aclarando cada paso de la clase. Pero es importante que ustedes interactúen siempre. Cualquier duda que tengan, cualquier iniciativa de interacción, háganla. Para mí es muy valiosa porque con esa se construye la clase. Bueno, ¿cuántas personas tenemos conectadas en este momento? 23, profe. Listo. Entonces ya saben, vamos a ver esa interacción. Posiblemente son situaciones que ustedes ya conocen, pero me importa mucho que las reforcemos. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario y algún aporte, háganlo, que pues es la idea de nuestra clase. You. Con you, en estos casos que se escribe de la misma manera, estamos haciendo, digamos, la persona, se trata de segunda persona porque de un yo, que es una primera persona, estoy hablando directamente a otra persona, a un tú, a alguien. Me involucro directamente en una relación de comunicación con otra persona directamente, es decir, estamos hablando, comunicándonos en un mismo espacio de diálogo. ¿Qué pasa?
se escriben de la misma manera, ¿sí? Pero entendemos, y esto es importante que lo sepamos, entendemos si nos referimos a un tú o a un usted o a un ustedes, dependiendo del contexto. El contexto es decir, según más información con la que podamos dar cuenta de esto. Bueno, entonces nuevamente tenemos un you singular, que estamos hablando de ti, ya es como yo te estoy hablando a ti como estudiante, y también un you en plural, que es como le hablo a ustedes en general como estudiantes. Bueno, yo estoy teniendo una comunicación directa con ustedes. Bueno, ahora tenemos la famosa tercera persona. La tercera persona habla de uno. Estoy hablando con un segundo, pero estamos hablando de alguien que puede que no esté presente directamente en la conversación. Tenemos a he, she, it como singulares, y tenemos a they como plural de tercera. Entonces significa que ustedes y yo estamos hablando de alguien más. Supongamos, si yo les hablo de Gabriel García Márquez, sabemos que él no está ni viéndonos en este momento, ni es Gabriel García Márquez hablando de ustedes, sino que es una persona que ustedes y yo excluimos de nuestra conversación, pero no, a quien estamos haciendo referencia. Bueno, sea como singular, ya sabemos que como él, como ella, como un eso, o como un ellos, ¿cierto? Como un grupo de un ellos que está allá. Entonces, esto es importante porque a veces pasamos por encima de la gramática sin hacer una reflexión de ella. Ahora bien, el siguiente clásico de los clásicos de la enseñanza del inglés es este verbo. No, verde no, porque no me dio. Es el famoso verbo to be. Sí, se terminó el bachillerato y nunca aprendimos qué era el verbo to be. Exacto, el verbo to be es un clásico de los clásicos y simplemente como que, de hecho, hay mucho por aprender de este verbo. Primero que todo porque el verbo ser, el verbo to be, es un verbo que todas las lenguas hacen referencia de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que con este verbo damos identidad a algo. Ustedes cuando se presentan están dando identidad. I am, yo soy, etcétera, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿ustedes quiénes son? Ustedes van a decir, yo soy estudiante, yo soy músico, música, yo soy cineasta, yo soy, etcétera, ¿cierto? Ustedes con este verbo están dando una interacción directa de identidad y de asimilación, se están identificando con algo adicional que hace parte de ustedes. Bueno, ¿por qué se pone to be? ¿Cierto? En este caso es porque la partícula to, puesta anterior de cualquier verbo, nos habla de infinitivo. Y hablar de infinitivo significa que hay una despersonalización, ¿cierto? No está puesta propiamente en una oración, como con un sentido y con una referencia propiamente dada. Bueno, entonces, en presente tiene una conjugación. Conjugación significa que el verbo, ¿sí?, cambia o se adapta según al sujeto, lo vimos hace un momento, para entender la relación que hay dentro de la oración. Eso es una conjugación. Obviamente tiene muchos elementos, el tiempo, el modo, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en este momento en eso, ¿sí?, porque no va al caso. Bueno, entonces, la conjugación en presente simple viene de la siguiente manera. El verbo to be es un verbo irregular. Eso quiere decir que el verbo va a cambiar con cada pronombre. Bueno, que va a tener un cambio irregular, precisamente, que no va a tener unas terminaciones dadas o fácilmente identificables. Bueno, entonces en am, en I tenemos el famoso am, ¿cierto?, que es para la conjugación de primera persona en singular. En you tenemos el are, ¿verdad? En he, she, and it tenemos is. Y en estos tres, a pesar de que hacen referencia a tres personas distintas, la conjugación es la misma, es a. Entonces, en este sentido, tenemos tres posibilidades de conjugación del verbo to be en presente. Esto ustedes ya se lo saben, ¿cierto? Esto es un clásico, esto ya lo aprendimos. Lo importante es la reflexión que estamos, el proceso que estamos dando para llegar a este punto. Entonces, tenemos la posibilidad de am, que únicamente va con I. Are, que va en este caso con you, con we, nuevamente con el you plural y con they, ¿verdad? Y el is, que va para las terceras personas singulares. Bueno,
¿Qué pasa? Dentro del uso del lenguaje hay dos posibilidades de realizar oraciones enunciativas. Enunciativa significa que se está afirmando o negando algo. Entonces, como les digo, la posibilidad enunciativa tiene dos posibilidades, o bien afirmar o bien negar algo. Entonces, cuando queremos negar, aquí hablamos ya de la posibilidad afirmativa. Cuando queremos hacer una negación textualmente, ¿verdad? Lo que se hace es negar el verbo en inglés. Y en inglés solamente hay posibilidad de una negación. Entonces, la posibilidad negativa del A es básicamente volver a escribir el A y nuevamente se escribiría la negación, que es I'm not, ¿verdad? En la posibilidad negativa del are se puede escribir de dos maneras como la pueden identificar. El primero es el are not, y si lo contraemos se utilizaría como el aren't. Eso es muy fácil y esto es supuestamente, o sea, creo que lo conocen. La idea es que ahorita vamos a dar un paso más allá en la negación. Les digo, the is, pues está el is not o isn't, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Y por último tenemos el we, you y they. Tenemos la posibilidad nuevamente de are not y they aren't. Eso es básicamente un contenido que ya conocemos, porque hay que volver a pasar, pero hay que no está de más pegar un repaso. Bueno, voy a borrar acá y vamos a pasar a ver. Espere, profe, esto es un ratico ahí. ¿No? Un ratico. Bien, está bien, está bien. Ahora nuevamente, como a mí lo que me importa es que ustedes interactúen y tengamos la clase. Me gustaría que me comentaran cómo ha sido su experiencia, la experiencia de cada uno de ustedes con el aprendizaje de inglés. Me gustaría que me dijeran así de sencillo, ¿ha sido aburrida o ha sido entretenida y chévere? Eso por un lado. Y por el otro lado me gustaría que me dijeran, ¿ustedes cómo creen que pueden aprender inglés? ¿Cómo pueden aprender una lengua? Entonces me gustaría que me comentaran. ¿Sí? Cuéntame. Pero, profesor, la pregunta es en general, o sea, lo que llevo yo... En general me gustaría que me dijeran, ¿ha sido aburrido? ¿No ha sido aburrido? Desde su experiencia. Y para ustedes, ¿de qué manera ustedes creen o cómo les gusta aprender un idioma? Entonces, Mario, ¿a ti cómo te ha ido en general aprendiendo inglés? No, a mí se me facilitó un montón, no sé por qué. ¿Y cómo aprendiste? Ahí fue cuando aprendí el truco de las películas subtituladas y eso, obviamente en el cole me ayudaban un montón, ¿Sí? Pero las películas subtituladas fue la mejor herramienta. Es una muy buena herramienta para aprender. Hay gente que piensa que hay muchas maneras, todos aprendemos de maneras totalmente distintas, ¿sí? Pero el truco está en ver, digamos, en ustedes encontrarle una utilidad. Y en la medida que ustedes lo ven útil, como ver películas subtituladas, en aprender arte, en aprender algo distinto, en irse y viajar, etcétera, en cualquier manera en la que ustedes le dan el sentido práctico, van a aprender la lengua con mayor facilidad. Entonces, me gustaría que ustedes me comentaran cómo ha sido la experiencia. ¿Ha sido aburrida? ¿No ha sido aburrida? Y para ustedes, ¿a ustedes cómo se les facilita? ¿Cómo les gusta aprender idiomas? ¿Tenemos interacciones? No, aún no, profe. Listo, muy bien. Entonces ya saben, cuéntenme, ¿ha sido aburrido? ¿No ha sido aburrido? ¿Y de qué manera han podido ustedes aprender a interactuar con el inglés? ¿Cómo les gusta a ustedes aprenderlo? Aprenderlo también, ¿cómo se les facilita? Bueno, mientras tanto, entonces vamos a... Sofi dice que ha sido entretenida y práctica. Entretenida y práctica, Sofi, ¿tú cómo lo has aprendido? ¿O cómo te gusta aprenderlo? Bueno, me gustaría, me parece importante que me cuenten. Bueno, el inglés. Entonces, de hecho, estudiarlo es bonito, ¿saben? O sea, todas estas fórmulas, estos charts que hacemos o estas estructuras que ponemos, las hacemos para poder poner lo abstracto en cosas sencillas, claras, que podamos identificar. Tenemos... Sí, Ángel dice que a él le gusta con música. ¿Con música? Sí, haz esto. Sí, o sea, lo que les digo, aprenderlo, hay muchas maneras para hacerlo.
yo a lo que los invitaría es nuevamente a miren películas, lean mucho o vean muchas películas, escuchen mucha música. Y me gustó mucho lo que dijo ahorita Mario, es que no es quedarse solamente con el tarareo, sino que vean qué hay detrás de una letra. ¿Sí? Van a aprender maneras distintas de usar el inglés. Claro. Un profesor en algún momento... Solo por chicanear ahí con sus amigos. Porque cuando suena una canción ustedes la cantan o al menos dicen la letra, lo que está diciendo ya cambia el sentido totalmente. Le dices al otro, oye, que canta. Además es tremendo tip para conquistar y demás. Pero bueno, yo recuerdo que un profesor me decía que no escuchara música para aprender inglés, porque ese no era el inglés que teníamos que aprender. Sinceramente no estoy de acuerdo, porque no hay un único inglés que vamos a aprender. El inglés es muy amplio y el inglés se da. No lo podemos encerrar. Los libros son muy importantes, pero no son lo único, ¿sí? El cine es muy importante, pero no es lo único. La música es muy importante, pero no es lo único. Viajar es interesantísimo, pero no es lo único, ¿sí? Cada uno de ustedes es diferente y cada uno de ustedes le da el giro que le quiere dar a aprender inglés. Para mí lo más importante, como les dicen, como les digo, yo estoy en contra de botar contenido. Me importa más generar una base en la que ustedes se sientan motivadas para que puedan estudiar y aprender un idioma. Bueno, entonces nuevamente por favor sigan haciendo recomendaciones de música, recomienden en serio, porque yo los escucho y sí, he aprendido mucho. Yo también soy músico y casualmente dentro de tanto con ustedes como grupo como con otros grupos que he tenido, he recibido muy buenas recomendaciones y he aprendido un montón. En estas clases creo que soy yo más el que aprende que ustedes, digamos, como tal, de esta interacción. Entonces cuéntenme nuevamente cómo les gusta aprender inglés, qué estrategias han seguido y qué tal se sienten en el inglés. ¿Hay interacción? Sí, Ángel dice que alguien una vez me dijo olvidar y aprender, dejar de decir las cosas que comúnmente decimos en español. Sí, qué truco tan bueno, Ángel, ¿cierto? Pónganle cuidado a esto, y es que necesitamos, para aprender necesitamos aprender a desaprender, ¿sí? Y es como les dijera, necesitamos ser un poquito, con el idioma necesitamos ser un poquito dóciles. Obviamente tenemos unas estructuras, tenemos que cumplir con unas formas gramaticales, pero no se trata de traducir simplemente, se trata de saber cómo se expresa algo en inglés y de adaptarlo a nosotros. Dejarse ir con el flow. De interpretar. De interpretar, se trata de interpretar, ¿sí? Entonces, hasta cierto momento, obviamente, uno sigue ciertas pautas, pero la idea de seguir unas reglas es tomarlas e interpretarlas. Ser ustedes mismos, pero con información nueva. Y ahí es donde está la clave de aprender inglés y de aprender cualquier lengua. Bueno, el verbo to be es una base muy sencilla. Generalmente, como les digo, hay un principio de identidad en el que tenemos. El más fácil es, por ejemplo, la presentación, ¿cierto? Y el nombre. Esta es una oración clásica, básica, pero con la que nos estamos identificando. Si ustedes se dan cuenta, I am sorry, pues sí, tiene una intención comunicativa, pero de fondo lo que me están diciendo es que hay un yo que se identifica con un nombre. Y ustedes, si se dan cuenta, aprender un idioma es aprender a identificarlo, ¿sí? Ustedes pueden empezar a repetir y a decir cosas y demás, pero lo bonito de aprender un idioma es darle una interpretación, ¿sí? Esta es una oración muy sencilla, muy básica, ¿cierto? Pero también podemos decir, este principio de identidad es muy importante, que es el verbo ser, por eso les insistí ahorita en el verbo ser, es el que nos abre el mundo simplemente a identificarnos, ¿cierto? Entonces nuevamente, I am Sergio, I am a teacher, ¿cierto? Y miren absolutamente todas las posibilidades que tengo en el uso de una lengua para abrirme al mundo y para interpretarlo. Sinceramente aquí yo ya me estoy identificando con un nombre. Si me llamo Sergio. Estoy diciendo que soy un profesor
Pero también miren mi mundo cómo se abre, ¿cierto? O sea, yo puedo quedarme en decir, esta oración está perfecta, muy bien, tenemos la estructura de un sujeto y tenemos un predicado. El predicado está compuesto por el verbo to be, conjugado en presente, y tenemos un complemento, que es un nombre propio, que es Sergio, y aquí hay un principio de identidad, y ya. Pues sí, chévere. Pero a mí lo que más me gusta de un idioma, y es una percepción personal, es cómo me está abriendo este idioma y esta escritura a decir quién soy yo. ¿Sí me hago entender? O sea, yo soy Sergio, pero como Sergio también soy profesor y también soy un músico, ¿cierto? ¿Quién más soy? Y me gustaría preguntarles a ustedes, y sería chévere, o sea, lo que yo quiero es que ustedes abran las posibilidades interpretativas de la lengua, y que ustedes, quiero que me escriban en el chat, por favor, y a esto he querido llegar, a que ustedes en el chat escriban sus posibilidades interpretativas y que me digan ustedes quiénes son, ¿sí? Esto me parece muy importante, y escriban en el chat, pues, su nombre, sí, su nombre es muy importante, pero también díganme ustedes quiénes son. ¿Sí me hago entender? ¿Son estudiantes? Bien. ¿Y qué más aparte de estudiantes? ¿Quiénes son? Entonces no sé si en el chat hay personas interactuando, pero me gustaría que escribieran, obviamente, I am, y reemplazaran esta parte, que es el complemento. Toda esta parte. Esta es la magia de la escritura, esto es lo bonito de la escritura, que nos abre a mundos y nos permite identificarnos. Yo ya con ustedes estoy diciendo que soy profesor, y no soy solamente profesor, también soy músico. ¿Qué más hay? ¿Qué hay en ustedes? Si quiero ver en esta clase, ¿qué hay? ¿Qué hay entre un celular, entre una pantalla, entre yo como profesor y entre ustedes como estudiantes? ¿Tenemos interacciones? Aún no, profe. Están escribiendo. Están escribiendo. Pero quiero que nos centremos. Sí, yo sé que la clase es de inglés, estamos en ella. No quiero botarles contenido, sino que quiero que encontremos sentido al contenido que estamos aprendiendo. Entonces, ¿ustedes quiénes son? ¿Estudiantes? Muy bien, son estudiantes. Y aparte de estudiantes, ¿ustedes quiénes son? ¿Sí? Ustedes se presentan. Entonces me dicen, yo soy Sofía, yo soy María, yo soy Ángel. Y los nombres me permiten identificarlos. Pero yo no me quiero quedar solamente con el nombre, sino quiero que ustedes me digan quiénes son. Lo que les digo, yo con el idioma me estoy abriendo a ustedes, y obviamente ustedes ven, ¿es un profesor? Sí, pero también soy músico. Y eso para mí esto me representa, porque es básicamente lo que soy. Entonces me gustaría que ustedes me contaran, mientras me van contando, o que me contaran quiénes son ustedes. ¿Quiénes son esos estudiantes que están detrás de esa pantalla? Hoy, un sábado, en plena mañana, ya vamos, digamos, dando pasos hacia el mediodía, pero hoy, ¿quiénes son ustedes? Y al saber quiénes son ustedes, yo digo a quiénes les estoy dando una clase de pre-IFES, a quiénes estoy preparando, con quiénes me estoy comunicando. Esto es muy importante, porque ustedes no son un número de tantas personas conectadas, ¿sí? Lo pregunto es para saber con cuántas personas estoy interactuando, pero también me interesa saber yo a quién estoy dando clase. Y para esto, ustedes simplemente tienen que ser allá, y quiero que se abran al mundo para que me digan quiénes son ustedes, ¿sí? Esta es la importancia del verbo to be. El verbo to be nos abre al mundo, por eso es tan importante. Jorge dice, I am George, I'm a student. Muy bien, entonces, George, you're a student, and what else? What else? What about you? Who are you? That's the question. Who are you? You're a student, excellent. But what else? Who are you, George? Who are you? Eso es lo que me importa, ¿sí? Esa es una pregunta muy importante, y obviamente nos vamos a centrar ante un texto, pero lo que más me importa es que ustedes se abran a las posibilidades del texto. Y miren, aquí con una oración tan sencilla, I am, la misma de siempre, I am George, I'm a student, está excelente, pero lo que me importa es, bueno, vamos a reemplazar esto con las diferentes posibilidades. Bien, entonces cuéntenme. Mientras tanto, obviamente tenemos tiempito, háganlo. Lo importante es saber
¿qué es lo que sabemos? En este sentido, entonces, en primer lugar, el verbo to be nos abre a posibilidades. Bueno, mientras ustedes me siguen contando porque me importa, gracias George por presentarte y por contarnos quién eres, los demás me importa que se abran y me cuenten quiénes son ustedes. Bueno, vamos a tratar de hacer una línea en la que hablamos del presente. Oído, señora. ¿El futuro? No, lo escribí en pasado. ¿El futuro? Y el pasado. Entonces, cuéntenme ustedes mismos, damas y caballeros. Mientras tanto, me gustaría que interactuaran y me contaran quiénes son ustedes. Me gustaría saber. Listo. Bien, entonces, mientras tanto, vamos a ver que hablar un idioma nos sitúa propiamente en una situación temporal. ¿Bien? Entonces, cuando utilizamos un diferente, cada tiempo verbal, implica que nos estamos comunicando de alguna manera en un espacio y en un tiempo preciso. Bueno, entonces, uno de los usos más comunes de la lengua es utilizarnos en situaciones que van desde el pasado hasta el futuro. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, antes de pasar a este punto, me gustaría darle una miradita de las interacciones como... Sí, Sophie dice, I'm Sophie. As students, I am... ¿Cómo es que se dice 16? Pero no, I'm es 16. years old. Bien. Y ya. Listo. Gracias, Sophie. De hecho, si ustedes se dan cuenta de esta equiparación, ustedes van a decir, pero esto es lo mismo de siempre. Y lo podemos ver de dos maneras. Lo que les digo, votar es contenido. Y se acabó. Di mi clase y chao, muchas gracias, la bendición y para su examen. Sí. Y otra es tener, dar una visión de sentido, ¿sí?, al uso de un idioma. Bueno, entonces mientras tanto, tenemos el presente, el futuro y el pasado. Hasta ahí va bien. Y hay acciones que nosotros podemos hacer tanto hoy como constantemente. Es uno de los usos más comunes cuando empezamos a aprender un idioma, ¿cierto? Esta serie de acciones, por ejemplo, cuando ustedes me dicen I am, por ejemplo, Sergio, ustedes me dicen que desde el pasado hasta el presente e incluso hasta el futuro, esto es un estado. Significa que siempre van a hacerlo, ¿cierto? Estudiante, digamos, puede ser un estado que puede ir desde el pasado hasta el presente y posiblemente, al menos estudiante en el colegio, hasta un futuro más próximo. Pero hablamos de esos estados. Ahora lo que yo quiero es que pasemos a la relación de hábitos, que es como introducimos. Vamos a hablar aquí de hábitos. Es el establecimiento de hábitos. Generalmente cuando nos presentamos, después hablamos nosotros de qué hacemos. Y cuando hablamos de hábitos, vamos a empezar a introducir el famoso y queridísimo vamos a hablar del presente simple. Bueno, del present simple. Bueno, hemos avanzado, hemos metido temita, vamos suave. Ustedes recuerden que lo más importante es darle sentido a lo que estamos aprendiendo. Entonces, en esta línea temporal, el presente simple tiene uno de sus usos, uno de sus distintos usos, y es el de presentar hábitos. Bueno, vamos a detenernos en un momento en la presentación de hábitos. Bien. Entonces, ustedes la idea es que
pasemos de oraciones sencillas a oraciones muchísimo más elaboradas. Bueno, ya vamos a empezar entonces ahora sí a meternos propiamente en el tema fuerte, que es tanto de uso del presente simple como de cualquier tiempo verbal, que van a ser los que van a ser consultados o que sobre los cuales se les examinará en su examen del IFES. Entonces, nuevamente, como vimos en el anterior, el uso del verbo to be en el uso del presente se compone por una estructura muy sencilla, que es el sujeto y el verbo. El sujeto puede estar compuesto ya sea por un nombre, por un pronombre, como por una... tanto como con el verbo to be y los que tienen diferentes formulaciones. Ahora, nuevamente vamos a pasar con la misma estructura a leer o a identificar el presente simple. Y nuevamente ponemos los pronombres. I, you, he, she, ¿cuál es más hay? It, muy bien, perfecto. Después, ¿qué sigue? We, excelente, estamos volando. ¿Qué sigue? You, magnífico, estamos volando. Y por último, they. Fácil, ¿no? Breve. Hasta aquí, todo en orden. Ustedes son unos genios. Nos los aprendí. Ahora, la estructura de del presente simple para hábitos o para cualquiera de sus usos es la siguiente. Si estamos afirmando, digamos, hay tres posibilidades de realizar oraciones. Pasado. Tenemos de manera afirmativa, de manera negativa y también para hacer preguntas. Bien, entonces vamos a irnos directamente a la afirmación. La estructura de la afirmación es muy sencilla. Es que tenemos un sujeto, ¿cierto? Tenemos el verbo, vamos directamente al verbo. Y a continuación tenemos un complemento. Bien, entonces, en estos casos, cuando son oraciones afirmativas, siempre cuando manejamos el I, el you, we, you y they, a continuación el verbo se va a mantener tal cual aparece en inglés, como aparece en infinitivo, pero sin la particularidad. Hasta aquí no hay ningún problema, ya lo vamos a ejemplificar. Pero cuando pasamos a la tercera persona, ¿sí?, hay un cambio. Bien, entonces ya vamos a pasar a identificar propiamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo con cada uno de estos pronombres. Bueno, en orden y muy despacio, ustedes mismos vamos a sacar esto. Entonces vamos a sacar hábitos, que es, digamos, a lo que estábamos llegando hoy. Bueno, entonces normalmente un hábito que hacemos todos los días es despertarnos o levantarnos. Entonces el verbo para despertarnos y para levantarnos es medicar. ¿Hasta aquí estamos cumpliendo con la estructura? Sí, ¿cierto? Tenemos un pronombre, ¿verdad? Tenemos un verbo, ¿cierto? Y vamos a hacer el complemento. El complemento es lo que nos permite darle un contexto al verbo. ¿A qué horas nos levantamos? Generalmente, digamos que un estándar puede ser a las 6 de la mañana. Porque la piel del tomate siempre está en dos partes, en su cáscara y en su... Bien, entonces esta estructura, si se ve, está totalmente relacionada con esta oración está directamente relacionada con la estructura del sujeto. Tenemos el verbo y tenemos aquí el complemento. Hasta aquí no hay mayor ciencia. Ahora, ¿qué función está cumpliendo o qué uso está cumpliendo? Esta oración está cumpliendo una función de hábito, ¿cierto? Un hábito es algo que realizamos constantemente. En este caso, ¿qué es? Levantarnos a las 6 de la mañana. Bueno, hasta ahí fácil. Vamos a ejemplificar lo mismo con cada pronombre. Con eso, si hay dudas, pues las aclaramos. Si no, las fortalecemos y la idea es ir a un ritmo en el que todos estemos incluidos. Recordemos que no todos contamos con las mismas herramientas, entonces la idea es fortalecerlos a todos en todos los niveles. ¿Bueno? Sí, eso es otra cosa. Pregunte, no les dé miedo. Sí, no les dé miedo preguntar. Si tienen dudas, si quieren participar, háganlo. No importa. Siempre van a ser bien recibidas porque de ustedes depende el desarrollo de la clase. Bueno, vamos con el pronombre you, que es una segunda persona, ¿cierto?
Entonces yo quiero decir que tú haces algo, ¿cierto? Vamos a meter entonces candela a esto. Entonces les voy a meter algo, digamos, un ingrediente adicional para los usos de presente simple y son los famosos adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia significa que tenemos una palabra que nos indica que la acción se realiza con una frecuencia dada. Hay varios, vamos a tomar uno que otro para ejemplificar, sin embargo es necesario que, como les digo, ustedes no se queden solamente con los contenidos que vimos hoy, sino que profundicen en ellos. Bueno, entonces vamos a tomar los básicos. Always, No importa. ¿cierto? Never, perdón, never, sometimes, y often, no vamos a ver often, hay más, vale la pena que los consulten, no detenernos en este ya, sino para darle agilidad al desarrollo de la clase. Entonces, vamos a meterle como esta especie de veneno de una oración. Tenemos el sujeto, you, ¿cierto? Vamos a poner un adverbio de frecuencia, que puede ser never, para una vez, ¿cierto? Y ¿qué ponemos? You never, algo que nunca, un hábito que alguien nunca tiene o que tú nunca tienes, puede ser tú nunca comes A la misma hora. huevos en el almuerzo. ¿Listo? Entonces, nuevamente tenemos always, never, sometimes, often. Los adverbios de frecuencia, consúltenlos por favor, vincúlenlos, escriban su diario. ¿Bien? Y aquí entonces vamos a darnos cuenta de cosas que pasan en esta estructura gramatical. Tenemos el sujeto, ¿sí? Vamos entonces a encerrarlo. Tenemos el sujeto, está muy fácil. Tenemos el verbo, ¿sí? Tenemos el complemento, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Apareció esta palabra que no viene en la estructura. Claro, no viene en una estructura, digamos, dada, que se cumple siempre, porque esta palabra puede estar o no estar, que es un adverbio. Un adverbio, ¿qué función cumple? Decirnos o ayudarnos a aclarar las especificaciones que hay con el verbo. Entonces, en inglés, ¿en qué parte van los adverbios? Esto es muy importante que lo aprendan porque aparece en el ICFES. Y es que ellos preguntan más o menos la ubicación de un adverbio. Pasa, ¿sí? No siempre, pero son preguntas que pueden aparecer, que he visto que aparecen. El adverbio siempre en inglés va justo antes del verbo. ¿Listo? Obviamente puede ir en otra parte de la oración, pero gramaticalmente, ¿sí? Como es correcto el uso y como debería darse, según la gramática, es justo antes del verbo. ¿Listo? Entonces, esta oración por eso quise incluirlo porque tiene esa particularidad. El sujeto, que está en yo, ¿cierto? El verbo, es, el complemento ex, acordance, pero hay algo que nos está diciendo que, de hecho, que esa persona nunca hace, que es comer huevos en el almuerzo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Es claro, espero que sea claro, que esté bien, ¿sí? Vamos a avanzar, sin embargo, si a alguien no le queda claro, deténganse o pregunten, diga, profesor, no me quedó claro esto, Sergio, profesor Sergio, y nos detenemos y volvemos al tema. ¿Listo? Vamos a pasar con un tema que es importante en el presente simple. Lo que me cuesta mucho en este tipo de exposiciones es que el tema se avanza y no tenemos tiempo para hacer ejercicios uno por uno en el que yo pudiera ver que están bien utilizadas las estructuras gramaticales. Les he dicho, son necesarias. Bueno, entonces de momento todo bien. Espero que me digan sí, no. Y preguntas. Va bien. Tenemos buen nivel. Sí, el nivel de ustedes es bueno. Pues si no El nivel de participación es bueno. Entonces, sin embargo, ustedes saben que
Lo importante es que no se queden con esto, sino que ustedes investiguen y se involucren con el inglés para que en un momento dado, o sea, todo sea mucho más práctico y lo entiendan casi que de una manera mucho más, ¿cómo les dijera? Relacionada, que para ustedes ya sea mucho más natural entenderlo, ¿bueno? Pero mientras llegamos a ese punto, tenemos que pasar por esas estructuras gramaticales. Bueno, tenemos un problemita acá. No un problema, una situación. Tenemos la tercera persona singular en presente simple. Sí, sí, sí. It, ¿verdad? Por conjugación, en el inglés, ¿sí? Acuérdense que no podemos traducir, estamos en inglés, ¿verdad? Estas tres personas en presente simple y en oraciones afirmativas, en estas tres situaciones, el verbo va a cambiar. Bueno, generalmente se le agrega una S, pero vamos a ver los casos en los que se les agrega S o S. Sí. Entonces, hay verbos con terminaciones en doble S, como el verbo kiss. Ok. Verbos en terminaciones con CH, como el verbo watch. El siguiente, verbos con terminación SH, como el verbo wash. ¿Sí? ¿Qué otro verbo tenemos? Terminación en X, como el verbo fix. Tenemos estas cuatro terminaciones. La terminación en O, cuando es un verbo de una sola sílaba, como el verbo go o como el verbo do. Entonces, perdón, lo escribo más bonito. Nos vamos a detener un momento para que, porfa, Mario, pasemos por estas 5 terminaciones. Pegamos una revisadita a esas 5 terminaciones. Y aprovecho y me tomo un vasito de agua. Bien. Entonces recuerden, son esas 5 terminaciones. Tenganla presente. Este es un dato que muchas veces podemos saberlo, lo hacemos intuitivamente, pero en que sí es necesario que lo tengamos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que estamos en presente simple nuevamente, en una oración afirmativa y estamos bien manejando he, she o it, los verbos van a cambiar, ¿sí? Entonces, le vamos a agregar una partícula adicional que es la famosa S, pero no solamente una S, eso, digamos, cumple unas normas. Cuando terminan en SS, en CH, en SH, en X o en O de verbo monosílabo, es decir, de una sola sílaba, se le agrega a estas, se le agrega la partícula ES. Entonces kiss ya no queda como solamente kiss, sino que quedaría como kisses. Watch quedaría como watches. Wash, queda como washes. Fix queda como fixes. Go queda como goes. Y do queda como does. Bueno, se le agrega la ES. Entonces recuerden, SS, terminación CH, terminación SH, terminación X, terminación O, se le agrega la E y la S. Entonces vamos a coger este segundo. Entonces, en este caso, tenemos wash, terminó en CH, entonces le vamos a poner la partícula ES. Eso es de la tercera persona, ¿cierto? De la tercera persona en oración afirmativa. Si es negativa o si es una pregunta, el verbo no cambia. No cambia. Esto no se van a preocupar por eso. Ya vamos a ver el uso del auxiliar, que ya viene con la negación y con la pregunta. Pero de momento, recuerden, presente simple, oración afirmativa y she o it, el verbo cambia. Tenemos esas 5 situaciones: terminación SS, terminación CH, terminación SH, terminación X, terminación O, en monosílabo, go o do, pues que se le agrega la E y la S. Bueno, esa es la primera aclaración. Pasemos a la segunda aclaración de
el singular o la tercera persona en singular. Terminación en Y. Pero que antes hay una consonante. Entonces, cuando ocurre esto, se le agrega se cambia la consonante por I, S. Vamos a poner un ejemplo que con el verbo study. Entonces, tenemos el verbo study. Termina en Y, sí, termina en Y, ¿cierto? Y antes de esto hay una consonante, claro, está la E. En este caso, study cambia y vamos a poner aquí por studies. Nuevamente, quitamos la Y y le ponemos IES. ¿Bien? Hasta aquí. Entonces ya saben, si hay consonante y después termina en Y, se quita la Y y se le pone IES, como en el caso study, pues cambia por studies. Ahora, esta última cualidad es que cuando termina en Y, pero antes hay una vocal, pues simplemente se le agrega S. Como verbo, creo que es de los más usados por los ejemplos de inglés, es el verbo play. ¿Ven cómo la conexión termina en Y? Sí, termina en Y. Y antes hay vocal, claro, está la A. En este caso, entonces en it, pues le vamos a cambiar it. Play, y no, lo único que hacemos es agregar una S. Bien, los demás verbos que no terminan, que no tienen estas terminaciones, simplemente le agregamos una S. Y así es como nos detenemos básicamente en la tercera persona. Esos son unos casos que digamos, como entendemos que en las terceras personas singulares de he, she o it tienen cambios en las terminaciones, que se llama morfología. Bueno, ahora bien, vamos a meter el complemento. Bueno, recordemos que estamos en hábitos. Entonces, por ejemplo, vamos a meter televisión. Algo que uno siempre hace, entonces, él siempre, always, vamos a poner con azulito. Recuerden que lo ponemos antes del verbo. Vamos a poner ahora sí el verbo en tercera persona. Watch, como termina en CH, ya sabemos que le ponemos la ES, ¿cierto? Y si se dan cuenta, entonces esta estructura tiene que he, always, y a pesar de que ponemos un adverbio de tiempo de frecuencia, el verbo no se ve afectado. Ese es un error muy común, ¿sí? Las personas piensan que porque aparece un adverbio de frecuencia, el verbo no cambia, ¿cierto? Es como si esto fuera un auxiliar, y no es un auxiliar, simplemente un adverbio de frecuencia, que si está o no está, no tiene por qué cambiar la conjugación del verbo. Ahora, él siempre ve televisión, es lo que siempre decimos, at night. Y es un hábito, alguien siempre ve televisión por la noche, claro, pero entonces lo que me importa en este momento es que tenemos un adverbio de frecuencia y el cambio del verbo es a tercera persona. ¿Bien? Y el complemento, pues sí, ve televisión por la noche. Aquí vamos a detenernos otra vez a ver qué está pasando. Bueno, perdón, borro estos dos ejemplos de acá. Y esto ya es un análisis gramatical que es necesario que ustedes hagan de entrada suave mientras comienzan a leer, pero con el cual van a ir adquiriendo práctica en la medida que lo realicen. Tenemos el sujeto, ¿cierto? Entonces tenemos el sujeto, sí. Tenemos el verbo, por supuesto, tenemos el verbo. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Tenemos un adverbio de frecuencia que, como recordamos, es una palabra que, si bien nos indica, es un indicador de presente simple y de un hábito, puede estar o no estar, ¿sí? Pero la ponemos para que sea más específica. El complemento, ¿qué ve? Es un complemento de ve televisión, ¿cierto? Mira televisión, ve televisión, ¿cierto? Pero quiero que se percaten de esto que está ocurriendo aquí al final. Y es que ve televisión en la noche. Esto que tenemos acá se llama time expression.
que es una expresión de tiempo, nos indica en qué momento se está realizando la acción. Entonces tenemos dos indicadores para decirnos que estamos en presente simple que nos ubican. El principal es más fuerte always, pero como es un hábito, nos está indicando cuando se realiza este hábito. Y por esa razón podemos identificar primero que es presente simple y también estamos realizando una oración muchísimo más compleja. Entonces pegamos una revisadita. ¿Listos? ¿Y listas? Bien. Aquí digamos la gracia de aprender un idioma, una lengua, es explorar las posibilidades. Bueno, entonces como ven estamos haciendo ejemplos con los diferentes pronombres. Ya vimos dos ejemplos de, digamos, un ejemplo con I, un ejemplo con you. Ya hicimos uno con he o con, en el que se puede reemplazar she y demás. Vamos a hacer un último ejemplo con los plurales en afirmativo y pasaremos a la negativa. Después vamos a ver si alcanzamos a pasar por la pregunta. Bueno, entonces, nuevamente utilizamos un pronombre cualquiera que puede ser en este caso they. Utilizo they porque es tercera persona en plural. Pero a pesar de ser tercera persona en plural, en este caso el verbo no cambia. ¿Cierto? Entonces podemos decir que él, ¿qué hace? Él juega, que es el típico, ¿cierto? Vamos a poner nuevamente un adverbio. El adverbio, lo vamos a poner en azul, va a ser sometimes. Nuevamente tenemos este adverbio que puede estar o no puede estar, pero en este caso lo ponemos porque es un hábito, ¿cierto? Que pues generalmente se realiza. Ahora aquí ponemos el verbo. Recuerden, es afirmativa, es presente simple, pero a pesar de ser tercera persona, es tercera persona plural. Y al ser plural no cambia el verbo. Lo tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué juega? Lo que es, él juega tenis. Él juega tenis los viernes. ¿Listo? Entonces normalmente, y aquí nuevamente tenemos, o si quieren podemos cambiarlo mejor para que quede un poco más específica. Él normalmente juega tenis los viernes por la noche. ¿Listo? No hay mayor, digamos, aquí lo que quería hacer énfasis eran dos cosas, y era la tercera persona, el uso de adverbios de frecuencia y también los time expressions. ¿Listos? Vamos a pasar entonces ahora a la oración negativa. La oración negativa, entonces, ¿cuál es la estructura? Tiene el sujeto, ¿cierto? Tiene auxiliares negativos y tiene el verbo y tiene el complemento. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con I y un ejemplo con she. ¿Cierto? Auxiliar en negativo. Do not. O lo podemos contraer con don't. En she. El auxiliar también cambia por ser tercera persona. Nuevamente con he, con she y con it. ¿Listo? Recordemos que es un repaso y si quedan dudas, por favor, pregúntenme. Bueno. Entonces tenemos does not, o lo contraemos con does. Un paréntesis que quiero hacer, y es que las contracciones se realizan en un contexto informal. Siempre que ustedes tengan que escribir un texto formal,
escriban do not y does not. Bueno, porque, como les digo, el does, el don't y el doesn't implican un contexto informal. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos con el verbo. El verbo no cambia. Go de aquí a work. Entonces, estamos en primera persona, el verbo no cambia. Pero en tercera tampoco. ¿Por qué? Porque el cambio ya no se lo dio el auxiliar. ¿Listo? Entonces tenemos el auxiliar, siguiente, muy sencillito, muy fácil. Y vamos a poner un complemento. Entonces, yo no voy, digamos que alguien no va a ver eso. Y él no trabaja los domingos. Pueden tostar el pan y después ponerle el tomate y lo pueden hacer. ¿Listos? Entonces, yo no voy a la iglesia, ¿cierto? Es un hábito que no se realiza. Y la otra persona no va a trabajar los domingos. Nunca va a trabajar los domingos. Incluso, digamos en esta negación, recordemos que en inglés se pone una negación. No es necesario poner yo nunca no voy, ¿cierto? En inglés, en español sí tendemos a poner más de una negación, ¿sí? Yo nunca voy. Yo no voy ni por el berraco a trabajar los fines de semana, ¿sí? Hacemos ese énfasis. En inglés es necesario que haya solamente una negación. Bueno, y lo importante acá es que el verbo no cambia. En negación el verbo no cambia. Cambia el auxiliar, sí. El auxiliar cambia en he, en she y en it, pero el verbo no cambia. A veces, este es un error común, se ve mucho y es una cascarita que les van a poner en el IGES, es ponerles como si el verbo cambiara después del auxiliar. Esto parece una bobada, usted me va a decir, pero eso ya me lo sé. Yo sé que ya se lo saben posiblemente, ¿cierto? Pero si yo me detengo en estas cosas es porque le ponen cáscaras en el IGES, pues para saber simplemente si después del presente simple, después del auxiliar, hay cambio de verbo. No lo hay. O sea, se los insisto, se los ruego, ¿sí? No se confíen. Por eso, digamos, doy tanto énfasis en esta clase. No se confíen. No se confíen porque, pues obviamente, si se confían, pierden. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa les quería decir? Que estamos haciendo énfasis en presente simple porque es el tiempo que más van a ver en el examen de IFES, precisamente en inglés. Bueno, entonces por eso insistimos en la estructura gramatical. Entonces, recapitulemos hasta acá para poder pasar a la pregunta. Obviamente hay más trabajo de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, recapitulemos. Presente simple. Oraciones afirmativas, ¿verdad? La estructura es muy sencilla. Tiene el sujeto, tiene el verbo que no cambia en primera y en segunda persona, singular y plurales, pero en la tercera persona, singular, si hay un cambio, ¿sí? Recordemos que cuando termina en SS, SH, CH, en X, o cuando es monosílabo que termina en O, se le agrega ES. Cuando termina en Y la letra anterior es una consonante, se quita la Y y se le pone IES. Bueno, y cuando termina en Y y la letra anterior es una vocal, se le agrega S. Esa es la magia, no es más. Bueno, pero son tips que hay que poner porque también les preguntan por la conjugación de los verbos y a veces ese detallito se les va. Bueno, pasamos a la oración negativa. En la oración negativa, ¿qué encontramos? Que hay una auxiliar. Bueno, y como hay auxiliar, el auxiliar no permite, ¿sí? O no va a dejar que los verbos se modifiquen. Entonces no caigan en esa trampa que es en la que el verbo se modifica después de un auxiliar. Ojo con eso. Y otro tip que se me fue, que estaba en el anterior, es el adverbio va gramaticalmente antes del verbo conjugado. No va antes del auxiliar, va antes del verbo, ¿sí? Entonces, si pusiésemos una oración, lo voy a poner en negación para ver cómo iría junto con el auxiliar. Entonces ponemos yo. Tenemos el auxiliar negativo.
Va a parecer raro porque no es la costumbre, pero la gramática no lo exige. Sometimes. Viene el verbo y viene el complemento chicken. ¿Sí? Es una formación a la que no estamos acostumbrados, pero gramaticalmente, ¿sí? El adverbio va justo antes del verbo. Échenle gafa a eso, pónganle cuidado. Amor y cariño. Porque es necesario que estemos pendientes de esa situación. Bueno, Sí. Profe, yo creo que usted explica muy bien o estos manes van se me fueron de la en inglés. interacción. Se me fueron de la interacción y necesito que estemos interactuando. Bueno, vamos a explicar la última parte relacionada con la pregunta, la estructura de la pregunta. En este caso, el presente simple. Les voy a dejar unos tips para el desarrollo del inglés como tal. Y la última parte la vamos a dejar ya para interacción. ¿Listo? Vamos a hacer interacción en la parte final. Nuevamente, la estructura de la pregunta es muy sencilla. Entonces, pónganle cuidado. ¿Sí? Nuevamente, insisto, yo les estoy haciendo énfasis en esta parte del presente simple porque es, primero, el tiempo que más se aborda en el examen de inglés, y segundo, uno se confía, y por confiados que caen las cascaritas. Ya les he dado varias, digamos, una ha sido el uso del adverbio va antes de la concentración del verbo, ¿cierto? Segundo, cuando hay auxiliar no hay necesidad de cambiar el verbo en una oración negativa. Y el tercer tip les dije en qué momento va ES y ES, o simplemente se pone S en los verbos, en la conjugación de los verbos, en la tercera persona singular de las oraciones afirmativas del presente simple. Hemos ido avanzando. Esto es mucho contenido para una sola clase, pero también sé que muchos de ustedes lo conocen y por eso avanzamos tan rápido sobre esto. Bueno, nuevamente la estructura de la pregunta viene con el auxiliar. Vamos a ver dos tipos de preguntas. Auxiliar Es mucho contenido, pero es buen contenido. es la idea. Si no está, si hay alguna duda, por favor pregunten, deténganse para saber qué está pasando o no se queden sin preguntar y sin aclarar las dudas que puedan surgir, porque es complicado. O sea, nunca se queden sin preguntar. La base, digamos, de una buena educación es generar buenas preguntas y aclarar. Bueno, nuevamente tenemos el auxiliar, en este caso tenemos el sujeto. Tenemos el verbo, tenemos el complemento y tenemos algo que a veces se nos olvida, es el signo de pregunta. Sí, a veces se olvida, o sea, este es un tipo de pregunta en la que simplemente se afirma o se niega la información que está ahí. Ya les voy a decir por qué estamos aclarando eso. Vamos a cumplir con esta pregunta, entonces, con esta estructura. Ponemos el auxiliar do o das, pero en este caso utilizamos este, el singular. Ay, no, esas preguntas son raras. Do you? Una pregunta que fue normal, ¿es normal? Me pueden preguntar a alguien si se come pollo. Ya, es una pregunta. Y tú puedes contestar estructura. Y la pregunta es sí o no. Sencillo, ¿cierto? Pero vienen las preguntas abiertas. Entonces supongamos que ustedes les preguntan pues, si comen pollo y alguno de ustedes es vegano. Entonces les preguntan, ¿por qué no comen pollo? Entonces, miren esa pregunta. Why? Why? Estamos hablando de regañar a Claudia y que Entonces aquí les están preguntando por qué no lo hacen. Simplemente se agrega la double H question y se pone la misma estructura del auxiliar y demás. Bueno, ¿por qué? Porque estas ya son las preguntas WH, son preguntas abiertas que les preguntan un contenido, pero también es necesario tener esta estructura. Bueno,
Échenle una pasadita. Si tienen dudas, consulten, por favor, consulten. Nuevamente, algo que es importante que ustedes se den cuenta es que el verbo no cambia en la pregunta. Ese también es típico que pase, y es que a la gente a veces les ponen esa cascarita, les ponen la cascarita y es que les cambian el verbo de la pregunta, se los conjuga con ese, con cualquier, digamos, les ponen un cambio y ojo que esa es una cascarita de lo que no pueden caer. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces, quiero preguntarles hasta el momento cómo se han sentido, cómo están. Vamos a detenerlos un momento. Yo sé que ya llevamos una hora dando contenido, pero la idea es que nos detengamos, ¿cierto? Y que ustedes respiren, me comenten cómo están. Que, digamos, la idea, yo sé que esta es la parte, digamos, un poquito más tediosa al aprender lenguas, que es el formalizar todo el texto y entender las estructuras gramaticales, pero es necesario para aprender la aplicación de la gramática. Bueno, yo les pregunto ¿ustedes cómo se sienten? Si están preparados para el ICFES, si hay dudas. Nuevamente, yo quisiera centrarme en las afirmaciones que hicimos al comienzo. Lo importante es que ustedes tengan una motivación y vayan construyendo su motivación para aprender las lenguas. Bueno, sí. Quiero ir con una interacción. Jorge dice, thanks teachers, Sergio, nice class. Bueno, muchísimas gracias, George. ¿Fue? Sí, Josh. Muchas gracias, George, por tu clase, por tu interacción, por hacer parte de la clase. Ustedes son en serio importantes. Nuevamente, vamos a hacer entonces la recopilación de lo que hicimos hoy en la clase. Bueno, para que vean que avanzamos muchísimo, y aunque ustedes no lo crean, es muy importante, digamos, que pasemos por acá para dar un contexto y una base esencial a las clases de lengua. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Pasamos por la motivación. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con motivaciones? Que es ver ustedes para qué aprenden una lengua. Y esto no simplemente como para llenar requisitos, que si yo aprendo una lengua para, no sé, cumplir un examen, para viajar, etc. No se trata simplemente de iniciar. Lo que me parece más importante en estos casos es que ustedes lo realicen. Si ustedes quieren viajar, háganlo, pero prepárense, aprendan un idioma, ¿sí? Busquen cómo pueden hacerlo, realícenlo, mejoren. Ustedes me decían que querían mejorar profesionalmente, querían abrirse a la cultura, etc. De la manera como sea, ábranse al mundo. No tiene uno que estar viajando para hacerlo, y si lo hace uno, pues debe contar con las herramientas para poder hacerlo. Pero lo que hablábamos desde el comienzo con Mario, ábranse al arte. ¿Sí? El arte es una muy buena posibilidad que hoy tienen al alcance de un clic para poder perfeccionar otro idioma, ¿sí? No se trata simplemente, digamos, de viajar, esa es solo una de las posibilidades, ¿sí? Ustedes pueden acceder a leer en inglés, pueden escuchar música en inglés, pueden ver series y películas en inglés, y la globalización junto con el internet permiten que la cultura les llegue así de rápido. Tips, y un tip que me pareció brutal: por favor, en sus redes sociales sigan a personas que hablen inglés y vean qué es lo que dicen, y más importante de lo que dicen, cómo lo dicen. Apropiense del idioma de una manera, róbenselo prácticamente, cojan eso que están diciendo y pónganlo en sus palabras, interpreten. Bueno, lo primero que hicimos fue hablar de las motivaciones. Lo segundo que hicimos fue hablar de los elementos, los componentes. Entonces, hablamos de los componentes de una lengua. Entonces, hablamos de componente gramatical, hablamos de componente de lectura, hablamos de componente de escritura, hablamos de la escucha y hablamos de el habla, ¿sí? Practíquelo en internet, hay muchos enlaces y páginas que ustedes pueden encontrar
para hacer un desarrollo de cada uno de los componentes, ¿sí? Por favor, búsquenlos, no se sientan satisfechos nunca con el aprendizaje, busquen. Bueno, siempre, lo que les digo, insisto, los componentes, busquen de gramática, aprendan de gramática, busquen, lean, escriban, hablen inglés, escuchen, y complementen todo y verán que van a tener un mejor acercamiento al inglés, a pensar más que a traducir. Bueno, pero es paso a paso como se hace. Lo tercero que hicimos fue una metodología de estudio. Entonces, con metodología me refiero a que lo que dijimos al comienzo, vincúlense con la serie, ¿cierto? Estudien, o sea, hay una parte chévere que es como escucharlo, aprender, meterse, digamos, con series, viajar, etcétera. Pero otra parte que también es muy importante es apréndanlo o estudienlo de una manera también un poquito más rigurosa, porque es un poquito más tedioso, pero eso ya lo encerramos bajo el marco de salir de la zona de confort, ¿verdad? Y importante, que me parece que es un muy buen consejo, cojan un diario, un cuadernito, un texto, donde ustedes escriban ¿qué aprenden cada día? No se queden un solo día sin aprender. ¿Sí? Escriban todos los días. Por la noche no se demoran un minuto. Dicen, hoy aprendí esto, se acabó. ¿Sí? Pero no se queden un solo día sin aprender. Cuarto. Hablamos del bienestar. El bienestar implicaba tres cosas muy sencillas. Saber ser, que lo importante es que ustedes apliquen eso en sus vidas para ser mejores personas, ¿cierto? Saber hacer, que es que lo pongan en práctica, sus conocimientos, siendo buenas personas, pero también poniendo en práctica la educación en situaciones concretas. Y por último, saber, que era prácticamente saber qué es lo que sé y detenerse y reflexionar sobre cada uno de los elementos que están aprendiendo. No se queden con algo que lo aprendí por aprender, no. Deténganse y piénsenlo y encuentren un sentido al aprendizaje. En quinto lugar, lo que hicimos en la clase de hoy fue empezar a entender que hay uso del lenguaje. Entonces ya saben, lo que nos gustó fue abrirnos una experiencia interpretativa a la que nos abre el lenguaje, ¿cierto? Que vimos que nos da identidad, que nos permite comunicarnos, que nos permite tener diferentes alternativas para llegar a un desarrollo. Por último, lo que hicimos fue una lectura de las estructuras. Nos tomamos un pedazo de la mona. ¿Por qué? Nuestro padre Manuel. Ya con las estructuras entendemos más o menos cómo es que funciona gramaticalmente un idioma. Nos pasamos por el uso del verbo to be en presente y también por el uso del presente simple en afirmación, en negación y en pregunta. Esto fue básicamente el recorrido que hicimos hoy. Me gustaría saber si ustedes tienen preguntas, observaciones o comentarios. Ariadna nos dice que buenos consejos y que muchas gracias, y María del Carmen de Dios dice que muy buena clase. Muchísimas gracias a ustedes, porque fue gracias a ustedes que hicimos esta clase. Por último, el tip, creo que es el tip que a mí más me ha funcionado en la vida, y es, por favor, no pasen no subestimen nada. No subestimen absolutamente nada. Si ven una pregunta dicen, o les sale en el inglés una pregunta relacionada con el presente simple, dicen, esto es muy fácil, y contestan de una, ojo, porque como vimos, les dimos tips para las cáscaras. No subestimen nada, ¿sí? Al menos a nadie ni a nada, ¿sí? No subestimen, jamás subestimen nada. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Como toda una vida. Un minuto. Un minuto, y esto también es para toda la vida. Y esto también es para toda la vida. La motivación. Entonces, por favor, miren, lo más importante y para mí lo esencial, la base es que ustedes estén bien. Motívense. Quiero que estén bien, de verdad. Yo sé que no nos conocemos y no tengo que conocerlos para desearles que estén bien. Respiren. Acuérdense que cuando sientan ansiedad, deténganse y respiren. Practiquen un buen deporte. Hagan deporte. Y quiero ir con los comentarios finales. Sofi nos dice realmente muy buena clase, entendí más aquí que en el colegio. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Y nada, por favor, pónganlo en práctica. Ya pronto viene el ICFES. Por último, una nota, no va a decir quiénes son ustedes. No se dejen determinar por una nota. Es un examen. Si les va bien, los voy a felicitar y espero que así sea. Pero si por alguna circunstancia de la vida no llegan a tener la nota que desean, tranquilos, pueden volver a hacer el examen. Y tranquilos, la vida no se limita a un número no determina quiénes son ustedes. Gracias Mario, gracias a la Alcaldía de Suezca por este espacio, gracias infinitas a ustedes, porque sin ustedes no hay posibilidad de clase, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias Sergio. Gracias Mario. Y todos que pasen buen fin de semana.